En promedio, los que viven aquí ganan $8,000 al año. En México, $10,000 al año. Y hay países como Europa continental, Reino Unido, Estados Unidos, que en promedio tienen $40,000 y $50,000, y a eso le llamamos desarrollo y subdesarrollo. Y cuando le pregunte, papá, ¿por qué unos están allá y otros estamos acá y siempre vamos a estar aquí? La respuesta es, en nuestros países algo nos sucedió hace 2 siglos. No supimos aprovechar los recursos, las materias primas, los insumos que teníamos, además de que teníamos un desorden social, y nos atrasamos. No nacimos subdesarrollados. Algo sucedió en el proceso y nos fuimos rezagando. Y una noticia muy preocupante es, en esos 2 siglos no hemos logrado cerrar casi nada la brecha de desarrollo. Somos tan subdesarrollados económica y materialmente como lo éramos hace 2 siglos. Hoy tenemos banda ancha, hoy tenemos aeropuertos, hoy tenemos electricidad, pero en proporción tenemos 1/5 parte o 1/6 parte que lo que tienen aquellos países. Y la pregunta es, ¿podemos cerrar esa brecha de desarrollo? ¿Podemos alcanzarlos y eventualmente, ojalá, superarlos o todos emprender una carrera más acelerada? Si sí, ¿cómo? Porque nos hemos llevado muchas frustraciones. Hemos extraído minerales y no nos desarrollamos. Nos hemos apostado por el sueño del petróleo y el petróleo frecuentemente nos deja con deuda externa, con finanzas públicas desequilibradas y no crecemos mucho más. Nos quedamos hasta con contaminación. ¿Qué podrá ser lo que nos haga avanzar hoy? Lo que tenemos hoy como materia prima e insumo productivo, y ya lo dijo Iván, es la creatividad. Y no estoy revelando nada nuevo. Volteen a ver el entorno patrimonial que tenemos aquí y en el lugar de la región que estuviera teniendo esta sesión, diríamos, vean el patrimonio que hemos acumulado. ¿Y qué es el patrimonio? La sucesión de acumulaciones diarias de creatividad de los latinoamericanos, de los colombianos, de los mexicanos, de los chilenos, y lo vamos acumulando y al mundo le encantamos. Somos una región superavitaria. Hace rato comentaba con mi amigo Alex de Chile, oye, es que ¿por qué tantos títulos en las carteleras cinematográficas son extranjeros? ¿Y por qué la radio es mayoritariamente extranjera? ¿Y por qué las librerías tienen una abrumadora mayoría de títulos de otros países? Pues por la suerte de la globalización, y sin embargo somos una región que le vendemos al mundo más creatividad que la que le compramos, y le compramos muchísima. Esa creatividad es una materia prima, es un insumo, es nuestra nueva alternativa revelada para crecer económicamente y para desarrollarnos. Y desarrollarnos no es solo tener mucho de lo material, es tener abundancia distribuida de manera equitativa y a toda la población y que se convierta en bienestar. Abundancia material y bienestar hacen el desarrollo integral. Y ahí entra todo este juego de la economía naranja, que es economía de la cultura y economía de la creatividad. Creatividad no vista como el simple comentario de decir, ¡ay, qué ingeniosos somos!, sino creatividad plasmada en formas, sonidos, colores, sabores, imágenes que hacen esa identidad regional que además se convierte en algo lúdico y además para producirla y reproducirla se convierte en empleo, producción, exportaciones, divisas, en toda una cadena económica. Lo puse en inglés. Input, un insumo que ayuda a la producción. Output, el producto. Outcome, cómo nos transforma. Tenemos creatividad que se convierte en contenido simbólico, en bienes y servicios creativos,
y que nos modifica. Nosotros no somos el mismo ser humano después de escuchar una canción. La canción fue el output, el input fue la composición, el output fue la canción y el outcome es cómo somos hoy espiritual, sensorial y estéticamente. No somos la misma persona después de leer un libro. Queremos no ser la misma persona después de dialogar o asistir a una conferencia. Si vamos a una conferencia y salimos siendo los mismos, tal vez pudimos habernos ahorrado el ejercicio, pero ganamos el tema de la exposición. Input, output y outcome. El input es la creatividad que nos transforma socialmente y nos transforma económicamente. Pero démonos cuenta de una cosa. Tenemos hoy, de lo que estamos hablando, y lo digo como economista, es de una cadena productiva. Fíjense la irreverencia con la que hablo de la cultura. La cultura es un sector de actividad económica. Y no estoy hablando de pedirle al escritor que use frases y clichés de moda, ni al pintor que tome los colores y las formas que mejor recepción tengan para la venta. Lo que estoy diciendo es que el pintor pasó por esa fase creativa de conceptualización, tuvo una fase de inversión en materiales, en paletas, en pinceles, en capital humano. El pintor mismo es una unidad de capital humano que invierte permanentemente en su técnica, en su contrastar ideas, en su conceptualizar el mundo. Entra a la fase de la producción, distribución, tiene que distribuir en línea o presencial o físicamente sus materiales, hacer exposiciones, a acceder a las audiencias, a sus públicos. Fíjense, sigo hablando de cultura, pero es una cadena productiva que ya existe. No la estoy inventando, no la estoy proponiendo. Estoy documentando, porque a veces me han dicho amigos, es muy interesante el planteamiento que haces de cómo convertir a la cultura en un sector económico. Y digo, no, lo único que estoy haciendo es aritmética de la cultura, ponerle número a hechos estilizados de fenómenos que ya existen, para ver económicamente cómo podemos mejorarle a ese creador, cómo podemos mejorar económicamente a la audiencia para tener más y mejor acceso a esos contenidos. No estoy comercializando. Distribución, comercialización y comunicación pública o ejecución pública. Es una cadena productiva que yo la puedo aplicar a la fabricación de zapatos, o de tomates o de hamburguesas en serie. ¿Cuál es la diferencia en esta cadena productiva? El elemento del insumo creativo. La creatividad está ahí permanentemente en cada uno de los eslabones. Es el eslabón de eslabones. Si retiramos la creatividad, desaparece toda la cadena. Siempre uso la analogía, como en la industria del petróleo. Si no existiera el crudo, si no existiera el petróleo en el subsuelo, no existiría toda esa cadena de exploración, extracción, refinación, petroquímica básica, secundaria, terciaria, contaminación, sindicatos, finanzas públicas, deuda externa. Aquí, si no existe la creatividad, si no se despierta cada mañana un colombiano y un chileno y un mexicano y un venezolano y así consecutivamente, ideando algo disruptivo, no existe esta cadena. Y esta cadena nos hace una región que somos una potencia económico-creativa. Y a veces el problema es que nosotros no nos reconocemos como tal. Casi yo diría, la exposición de David la viene a hacer aquí, y la de Iván y esta la estamos haciendo aquí. Esta exposición no existiría en Francia ni en Inglaterra. Ahí no tienen duda del valor económico de su creatividad. Allá la pregunta es cómo lo aprovechamos mejor, cómo incidimos mejor en los segmentos de la sociedad más desfavorecidos, con inversión, con mercadotecnia, con capacitación. Aquí estamos en el proceso de convencernos, de leernos la suerte entre gitanos.
Yo creo que los números nos pueden ayudar en este proceso. También lo mencionó Iván, la tecnología. Nunca en la historia de la humanidad ha cambiado tan aceleradamente y de manera tan individual la tecnología. Fíjense cómo era la tecnología hace 150 años. De transporte, íbamos a una estación de ferrocarriles, era comunitario. De comunicaciones, íbamos a una oficina de telégrafos a mandar un telegrama. Bueno, la mayoría de ustedes, por lo que veo, ya no saben, nunca enviaron un telegrama. Fernando y yo sí. Eran tecnologías comunitarias. Hoy, ¿cómo nos transportamos? En nuestro auto o convocamos a un taxi o a un Uber. Hay un tema de discusión ahí. ¿Cómo nos comunicamos? Con sistemas de comunicación personales. La tecnología cambia a diario y es personal. Y nos hemos convertido en el Homo Telecom. Somos el hombre, el ser humano de la comunicación a distancia. A mí me contactaron Juan y Felipe para decirme, tenemos nuestro nuevo evento. Obséquianos una colaboración para la publicación que nos están distribuyendo. Mandemos invitaciones, va mi PowerPoint. Todo es conectividad remota y los creadores no son ausentes de esto. ¿Y qué ha pasado ya no en 2 siglos? Aquí solo me remonto 25 años. Hemos pasado de que telecomunicaciones y conectividad fueran un teléfono a que hoy todo sea inteligente. Pareciera que antes todo era tonto y ahora es todo inteligente. Las chamarras son inteligentes, los lentes, los autos, las casas, ahí lo tenemos. ¿Y cuánto más estamos dedicando de nuestros recursos a la conectividad? Casi 70 veces. Gastamos 70 veces más en 25 años en conectividad que lo hacíamos en 1991. Todos queremos economizar, pero hoy no queremos dejar de invertir en esa conectividad. Somos creadores, es importante la conectividad. Somos audiencias, es importante nuestra conectividad. Esta es una medición para México. Déjenme entrar a los números. Sé que vivimos en un periodo cartesiano en el que pareciera que lo que no medimos, lo que no pasamos a números, no existiera o peor, no importara. Pero déjenme darles unos números. Primera medición que hice para México de la contribución de las industrias culturales y creativas pesaba 6.7% del Producto Interno Bruto. Es decir, del conjunto de bienes y servicios que producía mi país en 1998, 6.7 venía de ese insumo de la creatividad. De esos 6.7, un punto era lo que llamamos economía sombra, economía informal o economía digital. Dicho de otra forma, actividades que no son capturadas por la estadística oficial. Solemos pensar que lo que está documentado es cierto, pero si salimos y encontramos un performance callejero, ese no va a la estadística oficial. Y si se sube un chico con guitarra en el Transmilenio, eso no lo registra la estadística oficial. Y en la Ciudad de México, un vagonero, como le llamamos, un cantante que sube al metro, no entra ahí. Y al rato, si yo les digo, escríbanme, les comparto mis libros en formato digital, eso sale del circuito económico oficial, estadístico, pero sigue siendo un tipo de creatividad compartida. ¿Qué sucede a la fecha? 7.4% del Producto Interno Bruto en México está derivado de ese insumo, de esa materia prima de la creatividad. Estoy hablando a nivel de país, ahora vamos a ciudades. 44% de esos 7.4 son ya componentes de la economía sombra, son intercambios digitales. ¿Cómo nos apropiábamos de contenidos en 1998? Comprábamos el CD, el videocassette, todavía el DVD, el libro en formato de papel. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Varios de esos formatos de soporte mecánico, como se les llama, prevalecen, pero
el streaming, la descarga de libros, los OTTs. Hace rato también conversaba con Diego, hay crisis en el cine. Pues yo no sé, hoy es el día en que el ser humano ve más cine que nunca en la vida. Tal vez vemos menos cine en las salas de cine, pero el contenido cinematográfico hoy nos apropiamos más que siempre de él. Cambian las plataformas tecnológicas. Casi la mitad ya viaja por las redes de la conectividad. O sea, telecomunicaciones ya no es hablarnos, ya es intercambiar contenidos. Este es el Homo Telecom en su dimensión creativa. Generación como sector de actividad económica, el tercero o cuarto más importante, tiene fuertes imbricaciones con el turismo, con la conectividad. O sea, la cultura y la creatividad, podrían decir 20% del turismo es puramente turismo cultural, viene para acá esa estadística y se va al 9%. Podría decir, hoy la conectividad ya no la queremos básicamente para hablar, sino para intercambios de contenidos. Estoy ahí involucrado. Es un sector transversal el de la cultura y la creatividad. Tenemos un problema, eso me parece a mí, que es, tenemos a la cultura en un pedestal y no reconocemos que a la cultura la comemos, la vestimos, la pisamos, la dormimos cotidianamente. Estamos parados sobre un recinto patrimonial. Estamos respirando patrimonio, pero siempre la queremos tratar con pinzas. Sigámoslo haciendo, pero reconozcamos que es lo más transversal que tenemos. Es muy difícil pensar en un minuto en el que no estemos expuestos a bienes y servicios culturales, a contenidos creativos. A veces hasta para dormir, dormimos con música. Despertamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Ver nuestro celular, por supuesto, a ver quién escribió. Luego darle un beso a nuestra pareja en la cama y luego encender la radio o poner música o bajar contenidos de algún tipo. Todo el tiempo están con nosotros. Tercero o cuarto sector de actividad económica, generador de divisas. Yo creo que lo que nos está faltando es agregarle la letra C a mucho de lo que hacemos. Siempre los gobiernos dicen, el gobierno del comercio exterior, el gobierno de las exportaciones. ¿Y por qué no dicen de las exportaciones creativas? Si es algo que al mundo le encanta de nuestras regiones. ¿Por qué no dicen el gobierno de la generación de divisas creativas, del empleo creativo? En México, déjenme darles la cifra, 2 millones de empleos dependen directa e indirectamente del sector creativo. Para producir 7,4% del PIB, esperaríamos emplear a 7,4% de la fuerza laboral. Se emplea al 3,7%. O sea, es un empleo altamente productivo. El empleo creativo tiene el doble de la productividad nacional. Y sin embargo es visto como un sector improductivo, del ocio, pero del ocio en el mal sentido, no como se emplea en España, como el tiempo no dedicado a la producción de valor económico, sino improductivo, de no hacer nada, ¿sí? Es un sector de actividad económica en pleno derecho, pero a mí solo me está tocando hablar de lo menos importante, de la parte económica, de la generación de valor económico. Y lo que siempre hemos sabido es que la cultura y la creatividad valen por sus elementos identitarios. Somos lo que nuestra cultura nos deja ver. Somos lo que nuestras tradiciones nos permite seguir construyendo y seguir siendo. Eso es bienestar. Lo otro es economía. Y cuando le agregamos el signo de más y un signo de igual, nos da desarrollo integral. Y eso es lo que queremos para nuestros países, para nuestra región, para nuestras ciudades, familias y en lo personal. Este sector para el que hemos sido miopes nos da simultáneamente los dos.
si regreso al ejemplo del petróleo, el petróleo nos da lo económico, pero no es bienestar. El recurso generado ahí se debe convertir a cultura, a educación, a salud, a infraestructura, pero por sí solo es un muy necesario valor económico. La cultura y la creatividad, cada vez que generan un empleo o un dólar, ese empleo y dólar son simultáneamente bienestar y valor económico. Son simultáneamente desarrollo integral. Un poquito de teoría de redes para pasar a las ideas de las ciudades. ¿Cuánto vale una red? Una red de amigos, ¿cuánto vale una red telefónica? ¿Cuánto vale una red de ciudades? Hay unas formulitas, no entro al detalle de ellas, pero una red vale más cuantos más nodos tenga. Mientras más amigos tenemos, más ricos somos como seres humanos. Mientras más gente podemos contactar desde nuestro teléfono o desde nuestro correo electrónico, más ricos somos en potencial de transmitir y de recibir contenidos. Una red vale por el número de nodos que tiene ahí. Ejemplo de México, y ahora paso al caso bogotano. ¿Qué pasa con un creador que vive en una comunidad pequeña? Una comunidad como Xicotepec con 81,000 habitantes en el estado de Puebla. Piensen en un creador que vive ahí. ¿Cuánta infraestructura tiene? ¿Cuántas galerías habrá en una comunidad de 81,000 personas? ¿Qué tamaño de audiencia para presentar su obra? ¿Sí? ¿Qué poder adquisitivo? Este tipo de comunidades pequeñas suelen tener un efecto de expulsión, una fuerza centrífuga hacia la creatividad. Al no tener las condiciones educativas, de poder adquisitivo, de infraestructura, de número de nodos de audiencia, pero también el creador quiere hablar con creadores. ¿Cuántos pintores y escultores habrá en Xochitepec? No suficientes. ¿Qué pasa con ese tipo de creador? Se va a ciudades como Puebla. Puebla con más de 2 millones de habitantes, mayor oferta de infraestructura, tamaño de audiencia, y así se continúa hacia la Ciudad de México. Cuando me tocó hacer la medición para PNUD de el peso de las industrias culturales y creativas en la Ciudad de México y vi 8.9%, le dije a mi equipo, esto está mal. No conozco una ciudad que tenga documentado 8.9. Revisamos celda por celda del Excel y estaba bien la cuenta. ¿Qué encontramos? Que la Ciudad de México tiene no una fuerza centrífuga, no expulsa la creatividad por sus condiciones, su escala, su número de nodos, su tamaño de red, atrae a la creatividad. La creatividad de Xochitepec, de Puebla, de muchos lugares, termina yéndose hacia la Ciudad de México y tiene un poder adquisitivo relativamente alto, infraestructura, número de nodos creativos y de audiencia, y la aritmética de la creatividad nos lleva a 8.9%. Hasta ahí suena bien para la Ciudad de México. Si continúa la historia es preocupante porque hoy muchos creadores de la Ciudad de México se están yendo a grabar su música a Miami y a Los Ángeles. O sea, son procesos muy dinámicos. Entonces, ¿qué hacer con estas ciudades creativas? ¿Qué hacer con las pequeñas comunidades? Opción uno, podríamos amurallar las pequeñas comunidades y que no salgan los creadores. Los hacemos unos reclusos creativos. Eso no. Podemos fomentar la inversión en infraestructura y hoy la mercadotecnia digital ayuda mucho a reconocer comunidades pequeñas pero ricas en creatividad. Pero ¿qué podemos hacer con ciudades como la de México y Bogotá? Formalizar estos procesos, como un día en la década del 70 dijimos con el petróleo, apostémonos en nuestro crecimiento económico a usar ese insumo que está en el subsuelo.
Aquí es apostémonos de una vez por todas a aprovechar ese insumo y materia prima que es la creatividad, que es la cultura para este proceso de desarrollo integral. Lo mismo puede estar pasando entre Santander, Bucaramanga y Bogotá. Son procesos muy semejantes. Traje esta tabla comparativa que no se lee nada. Les ofrezco compartírsela por correo electrónico. Mi correo electrónico es epiedras@epiedras.net. Quien me escriba se la mando para que sí la puedan ver. Y algunos de mis libros electrónicos, epiedras@epiedras.net. La ciudad de Bogotá, al igual que la Ciudad de México, puede ser una ciudad que no solo atraiga creatividad, sino que regrese creatividad a diferentes comunidades. No tiene que ser un campo de secuestro de la creatividad, sino de reproducción y retorno. Tiene todas las condiciones, tiene la infraestructura, el poder adquisitivo. ¿Qué nos ha faltado? Yo a veces digo, ¿no será que más que sociólogos, que antropólogos, que economistas, necesitamos oftalmólogos? Nuestro problema es de miopía hacia nuestro valor creativo. ¿Por qué no nos convencemos de una vez por todas que ahí están esos números que revelan, no que idealizan ni potencian, sino muestran lo que ya sucede en los procesos económico-creativos? ¿Y por qué no lo formalizamos? ¿Por qué no reconocemos que hay dos tipos de segmentos en la cultura? Una que tiene una viabilidad comercial a la cual creo que no hay que hacerle nada, y otra que sí sigue requiriendo de apoyos en formación de capital humano, de recursos como aquí se están canalizando. Los creadores que necesitan apoyo para su mercadotecnia digital, sabemos que los creadores son pésimos para concurrir a sus audiencias, pésimos para su mercadotecnia, pésimos para ponerle precio a su obra. Un creador sufre cada vez que tiene que ponerle precio a su obra. Apoyémoslos a insertarse en esos mercados, a hacer que las audiencias tengan más facilidad de acceso al contenido que producen y ellos que tengan mayor facilidad de reproducción de su obra, si quieren, porque hay muchos que dicen, yo quiero seguir operando como lo vengo haciendo. Eres perfectamente respetable, tú sigue operando de esa manera. Pero lo que duele mucho es el creador que llega y dice, no tengo derecho a entrar a una institución financiera a solicitar recursos. No tengo financiamiento, no tengo apoyos técnicos. Ese tipo de formalizaciones en la Ciudad de México, en Bogotá, en Santiago de Chile, en infinidad de ciudades de la región son muy necesarias y no las vamos a poder instrumentar si no damos un manotazo en la mesa que nos haga reconocer que tenemos ahí ese valor, que estamos desaprovechando. Fíjense una diferencia muy importante entre el petróleo y la creatividad. El petróleo, si lo extraemos, no lo volvemos a tener. Es una decisión de una vez por todas. Podemos decidir no extraerlo hoy y sí hacerlo en 5 años que el barril valga más. En cambio, en la creatividad, cada día que no nos articulemos socialmente para su aprovechamiento, es un día que ya no recuperamos y desaprovechamos de esa creatividad, de más valor económico, de más divisas, más infraestructura, más contenidos. Es un insumo o materia prima que cada día se regenera. No es de, ya escribí ayer un poema, hoy ya no tengo nada que escribir. Cada día escribimos, pintamos, componemos, etcétera. No desperdiciemos el tiempo creativo de nuestras regiones, porque estamos desperdiciando valor económico y bienestar que mucha falta nos hace. Empecé hablando del desarrollo. Cuando Iván le responda a Luciana, ¿nos vamos a desarrollar o no?, va a tener que bajar la cabeza y decir, no, nos van a pasar otros 200 años y vamos a seguir así, o va a decir, ¿qué crees? Nos reconocimos creativos, nos identificamos
con una carencia que era articularnos social y económicamente para aprovechar este insumo, y estamos avanzando o no. Desde mi óptica, los números nos ayudan a desvelar fenómenos que ya existen, procesos que ya están ahí. ¿Cuánto puede crecer más la economía creativa? No lo sé. Tampoco espero números mágicos. Si hoy digo 7.4%, no espero que fuera 40%. Pero si dijéramos dentro de 5 años 8.4, son muchos empleos, son muchas divisas, son muchos contenidos creativos derivados de lo más valioso que tenemos, que es nuestra creatividad y nuestra cultura. Como economista, mi respuesta es: sí tenemos alternativas de muy corto plazo y de mediano y de largo plazos para el crecimiento y el desarrollo. Las tenemos a la mano y tenemos solo la necesidad de una articulación muy seria, de dejar de despreciar y desatender nuestra creatividad y enfocarnos a esta como el sector de crecimiento y desarrollo. Termino diciendo e invitándolos a pensar: ¿cuáles son las empresas de mayor valor económico hoy en el mundo? ¿Las mineras, las extractoras de petróleo? No, son las creativas. ¿Cuáles son los países más desarrollados hoy? Los que generan creatividad y lo venden al resto del mundo. ¿Tenemos ese insumo? Sí, de manera abundante. De eso no hay duda. ¿Tenemos esa articulación industrial, comercial, económica? No, de ella hemos carecido. Vámonos por ella, porque el petróleo se acaba, otros insumos minerales, naturales, no los queremos depredar. La creatividad difícilmente es depredable y es hoy nuestra alternativa de desarrollo. Muchas gracias.